Cordial saludo y bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo independiente y alternativo. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de la actualidad económica y de los temas que le afectan directamente a su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y les estaré acompañando aquí durante la próxima media hora en este espacio de Tercer Canal, que es uno de los medios digitales con mayor crecimiento en audiencia en los últimos meses. Ya nos reportan alrededor de 460,000 seguidores en YouTube. Bienvenidos. Ha comenzado este año 2025 con unas grandes expectativas para un sector que es clave para la economía nacional, el turismo. Se han registrado recientemente o se han difundido recientemente las cifras relacionadas con la llegada de visitantes extranjeros al país. Estamos hablando de que casi 6.700.000 personas llegaron a Colombia en función de turismo o de negocios en el año 2024, una cifra que representa un aumento significativo con respecto a lo que se había registrado en el año 2023. El turismo es noticia en este momento, no solamente por que se revelan estas cifras de llegada de turistas extranjeros a Colombia, sino porque en los últimos días y en las últimas horas pues se ha venido hablando de una especie de crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Y la relación que tiene esto con el turismo es que precisamente de esos 6.700.000 turistas que llegaron a Colombia en el año 2024, la gran mayoría son turistas procedentes de los Estados Unidos. Y para hablar de estos temas nos acompaña aquí en los estudios de Tercer Canal José Andrés Duarte. Él es el presidente de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana y además trabajó en el Instituto Distrital de Turismo como director en la Alcaldía de Bogotá. Bienvenido, doctor José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, a este espacio de Economía y Bolsillo. No, muchas gracias, Juan Armando, usted por la invitación. Muy complacido de estar acá compartiendo una mirada sectorial, precisamente en este gran programa que usted está liderando. Muchas gracias por su invitación. Pues muy bien, vamos a entrar en materia, pero antes tenemos que tocar el tema coyuntural de la mini crisis que por fortuna parece haberse subsanado entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué tan sensible es el sector del turismo a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, permítame señalar la importancia y la relevancia de el haber logrado el que se desescale de alguna manera esas señales que preocupan, por supuesto, no solamente al sector productivo, sino también a la ciudadanía en general. Y yo creo que eso es importante destacarlo aquí y hemos hecho realmente un llamado a eso, precisamente a establecer todos los canales diplomáticos para tratar de resolver cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo las condiciones de calidad de vida de los colombianos y evidentemente también hay que decirlo, en nuestro caso particular, las posibilidades de crecimiento o desarrollo turístico. Habiendo dicho eso, es importante también decir que este es un mercado, como usted señala en su pregunta, muy relevante para Colombia. Este es el principal mercado emisor de visitantes extranjeros a nuestro país. ¿Y esto por qué lo planteamos? Lo planteamos porque según las mismas cifras de Migración Colombia, estamos nosotros hablando en promedio de un 28%, algunas veces hasta un 30% de esos visitantes extranjeros que recibe Colombia vienen de procedencia de los Estados Unidos. Este es un mercado que pesa mucho en términos de divisas, no solamente en términos nominales. Recordemos que si se quiere, si hacemos una proyección de cierre, según las mismas cifras del Banco de la República, de en cuánto podría estar cerrando las divisas que se generan por viajes y turismo a nuestro país, estamos hablando de cerca de 9.400 millones de dólares. Esto según proyecciones hechas por la asociación, ya que el Banco de la República aún no ha develado estos datos. Si hablamos de 9.400 millones de dólares que gracias al turismo puede, digamos de alguna manera, derramar en términos, digamos, de impacto económico, social
productivo y de desarrollo, ese gasto de estos internacionales, hay que decir que cerca de unos 1.800 millones a 2.000 millones de dólares pueden estar proveniendo precisamente de este mercado que viene desde los Estados Unidos. No es nada menor para una apuesta importante de posicionamiento y de crecimiento que queremos todos del sector turismo en el país. Se habla de que precisamente 1 de cada 3 turistas extranjeros que llegaron a Colombia en el 2024 proviene de Estados Unidos. Esa es más o menos la proporción. Sí, ahí hay una alrededor aproximación. Del 30%. Alrededor de un 30%, algunas cifras hablan del 26%, del 27%, otras hablan del 30%. Entonces sí, está muy bien esa aproximación de 1 de cada 3. Esa magnitud de viajeros que provienen de Estados Unidos le dejan al país divisas por 1.800 millones de dólares. Entonces, hicimos nosotros una proyección realmente para entender cuál podría ser el tamaño del impacto, para que se entienda el análisis. Lo que hemos hecho es tomar el volumen total de visitantes extranjeros y vemos de alguna manera el total de derrama por términos de divisa que reporta el Banco de la República. Esto nos arroja cerca de $1.400 por gasto por visitante extranjero. Esos 1.400 millones de dólares, si nosotros lo multiplicamos por... 1.800 millones. 1.800 o 1.400. Entonces, no. Entonces, son $1.400, $1.400 persona. Okay. Y cerca de unos 1.800 a 2.000 millones de dólares el total del mercado de los Estados Unidos, si hacemos de alguna manera el ejercicio de cuánto podría significar el impacto de algunas medidas que esperemos no ocurran, que esperemos más bien que sean sustituidas por el fortalecimiento de esa buena relación con los Estados Unidos, pero que no sean medidas que vayan a desestimular la llegada de unos turistas provenientes desde los Estados Unidos. Esto es hablando un poco el total del tamaño del mercado, pero por supuesto variaría el impacto o no de distintas medidas que se lleguen a adoptar o a tomar. Algo que pues hemos visto evidentemente, señales como las de la cancelación del servicio consular hasta cuando no se restablezca entonces esta relación sana y debida entre ambos gobiernos, hasta que no se reciban, digamos, los colombianos que estaban en territorio de los Estados Unidos, pues tiene unas implicaciones directas ya en establecimientos de alojamiento turístico, por ejemplo en Bogotá, que reciben visitantes nacionales a Bogotá que vienen para efectos de los trámites de las visas, por ejemplo. Entonces, si se cancela ese servicio consular, ahí hay ya... Se afecta a la hotelería. De manera inmediata hay un impacto evidentemente en pernoctación, en alojamiento que se cancela, como también lo hay en términos de la movilización de esos pasajeros, bien sea por medios terrestres o por medios aéreos, que se desplazan hasta un lugar, por ejemplo, como Bogotá, para poder sacar adelante la renovación de su visa o la expedición por primera vez de su visa. Es decir, tiene unas implicaciones. ¿Cuál es el tamaño global del mercado? Es este que les menciono, cerca de un 28 o un 30% del total de viajeros. ¿Que cuánto puede pesar total ese mercado en términos de visas? Cerca de 1.800 millones de dólares al año. Al año, en el entendido que hay cerca de $1.400 por gasto promedio, si se quiere, al hacer la división de divisas por visitantes extranjeros. Esos 1.800 millones de dólares y en promedio $1.400 por persona que dejan los turistas que vienen de Estados Unidos, ¿se representan qué? ¿En qué gastan los extranjeros o los gringos, por así decirlo, que vienen a Estados Unidos? ¿En qué gastan la plata en Colombia? ¿Y eso qué tan importante es para la generación de empleo y para la generación, digamos, de actividad económica dentro del turismo? Eso es muy importante porque, digamos, lo precisaba Juan Armando, este es un cálculo que hemos hecho en términos de promedios. Ahora, hay que decir que esto varía dependiendo del perfil de consumidor de los Estados Unidos. Desde Estados Unidos podemos traer un perfil de consumo de alto gasto, por ejemplo, que va a tener una torta de distribución de su capacidad adquisitiva distinta a la que puede venir con un menor gasto. Es un promedio de 1.400 multiplicado por ese tamaño que nos da 1.800, pero ahí puede haber un rango, como lo dije, hasta de 2.000 millones de dólares. ¿En qué gastan? No solamente gastan en la avenida de ese viaje, evidentemente para llegar a Colombia, gastan en pernoctación en los distintos establecimientos de alojamiento turístico que tiene el país a lo largo y ancho del territorio.
pero también gasta en servicios turísticos que complementan su experiencia. Gastan desde el transporte local, la guianza local, el agente de viajes local, por ejemplo, para mercados que son menos consolidados y donde se requiere un acompañamiento por parte de un experto de viajes y turismo para que le plantee un acompañamiento y una seguridad en la experiencia que él quiere vivir. Pero también hay gasto y derrama en restaurantes, en artesanías, en una oferta cultural que también cada uno de los territorios pues busca impulsar y apalancar para que él tenga cada vez más experiencias de viaje, no solamente en términos culturales, en términos gastronómicos, puede ser en términos deportivos, puede ser en términos de naturaleza, puede ser en términos, si se quiere, hasta de turismo de salud. Es decir, aquí nosotros vemos, dependiendo de ese visitante, una variedad en opciones de gasto que evidentemente conecta con distintas actividades económicas en nuestro país. Como quien dice, desde todo punto de vista, es mejor cuidar esa clientela. Es mejor cuidar esa clientela, por supuesto lo hemos dicho, con los canales diplomáticos, fortaleciendo esa buena relación. Nosotros necesitamos es fortalecer esa relación que tenemos con los Estados Unidos. Nuestra posición estratégica, además, hay que saberla valorar. Estamos muy cerca de los Estados Unidos nosotros a través de una muy buena conectividad aérea. Y podríamos incluso, ojalá, jalonar muchísima más llegada de estos visitantes extranjeros que vienen de este país. Si no se hace, por el contrario, el llamado de atención podría ser, ojo, que es que en la región tenemos países que pueden tener, si se quiere, oferta y productos turísticos muy similares a los de Colombia, que estarían fácilmente siendo sustituidos por ese consumidor de los Estados Unidos, que puede no encuentre, y esperemos no, barreras para llegar a nuestro país o señales que desestimulen la confianza, la seguridad de poder llegar al territorio nacional, porque es un mercado realmente muy importante. Bueno, superado ese tema coyuntural del roce diplomático entre Colombia y Estados Unidos, sí quisiera que entráramos en materia en cuanto a la llegada de turistas extranjeros, que repetimos la cifra, 6.700.000 viajeros llegaron al país. ¿A ustedes les satisfizo ese reporte, ese balance? Bueno, en primer lugar, Juan Armando, nosotros reconocemos que hay un muy buen comportamiento en la llegada de los visitantes extranjeros, lo hemos dicho y queremos que se siga estimulando. Tenemos hoy por hoy unas condiciones de gasto o, si se quiere, de capacidad de consumo de economías dolarizadas que permiten que tengan una mejor capacidad de gasto en términos comparativos con algunos otros países de la región con los que competimos. ¿Esto por qué lo digo? Teniendo una TRM favorable, teniendo una buena conectividad aérea, nosotros sí creemos que necesitamos seguir trabajando en esta línea de atraer más visitantes. Que sean 6.7 o que sean menos, porque entre otras tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio, con el Viceministerio de Turismo, para entender mucho más las cifras. Estas son cifras que cuando uno las toma desde Migración Colombia, pues puede encontrar algunas diferencias y quizás, digamos, puede ser por estos visitantes extranjeros en la categoría de colombianos que residen en el exterior. Y ahí hay que entrar a depurar un poco más desde lo técnico, cuál es el tamaño real. ¿Que hay un crecimiento? Sí, sí lo hay, en términos de la llegada de más divisas, entre otras reportada por el Banco de la República, donde hemos venido subiendo de cerca de 7.700 millones de dólares a casi 9.050 millones de dólares y seguramente con las proyecciones nuestras de Cotelco cerraremos cercanos a los 9.400 millones de dólares. Entonces, ¿hay un crecimiento? Sí. ¿Que sea ese tamaño? No sabemos. Nosotros hemos planteado desde distintas mesas técnicas y de trabajo que incluso hay que entrar en la conversación con las cifras de la encuesta de viajeros internacionales del DANE. En esta encuesta de viajeros internacionales del DANE nosotros encontramos muchas veces un 47%, un 50% menos de lo que está reportando Migración Colombia. Y esto un poco para que sea más sencillo de entender, es que creemos nosotros que buena parte también de ese flujo de visitantes extranjeros que dicen en el punto migratorio que vienen por propósitos de turismo, lo hacen para facilitar la llegada a Colombia, independientemente de la razón o de la motivación que tenga para entrar al país o para seguir adelante en su plan de viaje. Una escala, digamos. O puede ser una escala o puede ser otra motivación la que tenga para ingresar al país o a Colombia. Entonces, sí nos llama la atención y lo hemos hecho de una manera técnica, constructiva, en distintos espacios de trabajo, precisamente esa gran diferencia entre la encuesta de viajeros internacionales del DANE y la que tiene Migración Colombia. Yo le quiero hacer una pregunta y es que, claro, a primera vista uno diría así, que lleguen todos los turistas extranjeros que se pueda. Pero la pregunta es, ¿está el país en capacidad de recibir turistas extranjeros en buenas condiciones, con una oferta de servicios turísticos
acorde a los competidores que tiene el país, incluso en Latinoamérica? Sí, yo dividiría la respuesta en dos, ¿sabe, Juan Armando? Digamos, la primera es, en términos de capacidad, el país sí tiene con qué recibir esta llegada de visitantes extranjeros, estos 6.7 o incluso si son 7.4 que llegáramos a proyectar que lleguen el próximo año según las cifras de migración, o que fuesen solo 5 según las cifras del DANE, o que fuesen 4.8 según otras fuentes de información, etcétera. Tenemos la capacidad de atender de la mejor manera a los visitantes extranjeros. Pero digo que lo divido en dos por lo siguiente. Yo creo que el país tiene que dar una conversación muy profunda sobre los otros tipos de alojamiento turístico que están creciendo de una manera muy rápida en el marco de una informalidad que no garantiza esa seguridad, esa calidad y esa confianza que tiene que recibir ese visitante extranjero. Y no solamente el extranjero, el nacional. Es decir, si sigue creciendo como está creciendo la informalidad, nosotros podremos estar viendo entonces, sí, más bien, muchos riesgos que no van a poder controlarse a la hora de prestar el servicio de alojamiento turístico, que va a impactar luego la experiencia que viva ese extranjero internacional. Entonces, de alguna manera para nosotros es muy importante conectar esta misma conversación con dos elementos. La primera es, en lo internacional puede que haya un comportamiento importante y seguramente lo vamos a plantear más adelante con usted, en lo nacional no. Y lo nacional pesa muchísimo en las capacidades de construcción de un turismo interno. El turismo interno. El turismo interno. Ya vamos para allá, ya vamos a hablar de turismo interno, pero lo voy a invitar a que veamos la siguiente nota sobre de dónde provienen esos 6.700.000 visitantes extranjeros que está reportando Migración Colombia en 2024, para que dimensionemos un poquito de qué estamos hablando en materia de turistas extranjeros que llegan al país. Colombia es cada vez más visible en el mapa turístico a nivel mundial, según gremios del turismo como ANATO y Cotelco, y así lo reflejan las cifras divulgadas por Migración Colombia, según las cuales, mientras en el año 2021 llegaron al país 2,1 millones de turistas extranjeros, en el año 2022 la cifra subió a 4,7 millones, en el año 2023 a 6,1 millones y el año que acaba de terminar, el 2024, a 6,7 millones de turistas extranjeros. Por países de origen, los principales son Estados Unidos con 28%, México con 8% y Ecuador también con el 8%. Los principales destinos o los más visitados por los turistas extranjeros en Colombia son Bogotá, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y San Andrés. Como vemos, son muchos los países que tienen a Colombia en el radar como destino turístico, o los turistas de esos países prefieren a Colombia. Doctor Duarte, sin embargo, hay una preocupación que viene desde hace varios meses en los gremios del turismo, y es que aparentemente el turismo interno, es decir, el viajero que se mueve desde Bogotá hacia la costa o hacia el eje cafetero o viceversa, no se está moviendo muy bien, y hay incluso una disminución de del turismo interno en el país. ¿Qué datos tienen ustedes desde Cotelco? Bueno, son varias las fuentes de información y son varios, digamos, los análisis y los índices e indicadores que utilizamos para plantear ello. Lo primero es que pues, hay que tomar la encuesta de gasto interno de turismo del DANE. En esa encuesta de gasto interno de turismo del DANE, uno en promedio puede asimilar que el país realmente ha venido demostrando una caída en la movilización de colombianos que pernoctan en nuestro país por propósitos de turismo. Y eso es importante decirlo, digamos, aquí nosotros hemos dicho muy bien lo internacional. Nosotros desde la asociación además tenemos un trabajo muy articulado con el gobierno nacional para poder estimular la promoción y el mercadeo internacional. Vamos juntos a ferias, acompañamos con nuestros empresarios del alojamiento turístico, incluso de todos los actores de la cadena también, estas apuestas de posicionamiento del país, y vamos a seguir haciéndolo, pero ello no compensa la relevancia del consumo nacional. Y en el consumo nacional, en la encuesta de gasto interno de turismo del DANE, nosotros sí vemos unas contracciones no solamente en comparación con el año 2023, es decir, si comparamos 2024 con 2023, sino también incluso si lo comparamos con el 2019, es decir, antes de pandemia. Esto ustedes dirán, ¿y cómo esto se conecta con otros indicadores que permitan plantear de manera contundente este planteamiento? Valga la redundancia. El primero, el PIB.
El PIB de alojamiento y servicios de comida, mientras el PIB de la economía, digamos, demuestra un comportamiento positivo de un 2%, en nuestro sector estamos viendo nosotros comportamientos de menos 5,7 a menos 6,2% en el PIB de alojamiento y servicios de comida. Otros indicadores, las tasas de ocupación. Las tasas de ocupación vienen cayendo. En los últimos, digamos, reportes o informes que tenemos del DANE, vemos nosotros caídas de cerca de 1,5 puntos porcentuales. No solamente si comparamos noviembre del 2024 con noviembre del 2023, sino incluso si hacemos un ejercicio de cuál podría ser el cierre, porque no tenemos aún la data de cierre del desempeño de diciembre o incluso del acumulado anual. Pero si hacemos proyecciones, estamos viendo también caídas del 1,5. Otras... ¿Cuánto fue, perdóneme, lo interrumpo, doctor Duarte, presidente de Cotelco, cuál fue la ocupación hotelera del país en 2024 en promedio? Hasta noviembre creo que está la cifra. Nosotros tenemos una proyección de cierre al 2024 del 51,2%. Esto quiere decir que 5 de cada 10 habitaciones disponibles se ocuparon. De acuerdo. Ese sería el promedio país. De 5 de cada 10 habitaciones encontramos nosotros, promedio país, este comportamiento. Hay algunas regiones que, por ejemplo, tienen, si se quiere, una capacidad de impulsar este promedio hacia arriba. Si aquí vemos, por ejemplo, lo que pasó en San Andrés y Providencia, San Andrés y Providencia nos reporta un promedio entre enero y noviembre del 62%, es decir, 6 de cada 10 habitaciones. ¿Y fue el destino más ocupado? Entonces, no es el destino más ocupado, es el destino que mejor se está recuperando porque en el año 2023 tuvimos un año demasiado malo. Es decir, aún estamos cerca de 10 puntos porcentuales por debajo de la ocupación que debería tener San Andrés y Providencia. Pero así todo, el cerrar entre enero y noviembre con 6 habitaciones de 10 jalona este promedio para que termine en 5. Pero le voy a dar otros ejemplos. De enero a noviembre, ¿cuáles son las otras regiones que tienen un buen comportamiento? Por ejemplo, Cartagena, según las cifras del DANE, tenemos un comportamiento del 66% de ocupación. Tenemos otras regiones como Bogotá que entre enero y noviembre cerraban con un 62% de ocupación. Pero ojo, tenemos así como estas regiones como los Llanos y la Orinoquía, que tienen un promedio del 36% de ocupación. Entonces ahí empieza uno ya a ver las matices del desarrollo turístico. Entonces Llanos y Orinoquía, 36%, la región central, 34%, los Santanderes, 36%. Para ponerlo un poco en los términos suyos, esto es 3 habitaciones de 10 posibles. Entonces, claro, estamos hablando de un promedio país. Es un promedio que nos indica cerca de un 51%, aún por debajo que incluso lo registrado en el 2023, que nos llama la atención y por eso hemos dicho, es importante que hagamos política nacional que pueda estimular la capacidad de consumo del hogar colombiano y atender los altos grados de informalidad que están afectando también estos indicadores desde el PIB, indicadores desde la ocupación de alojamiento, que también mide vivienda turística y alojamiento turístico, etcétera, pero también los ingresos reales y luego empleos, porque usted mencionó ahora previamente la capacidad también de generar empleos dentro del sector. Esto es fundamental y estamos viendo contracciones también en términos de empleos. Yo le voy a trasladar una inquietud que me plantean aquí con respecto a lo que usted está diciendo de que es baja la ocupación hotelera, que se ha disminuido el turismo interno, pero me preguntan aquí, ¿cómo es posible que esté bajando el turismo interno si apenas en diciembre y comienzos de enero las carreteras estaban llenas, los aeropuertos ni se diga, y las aerolíneas pues con los precios por las nubes porque no había cupo en los aviones? ¿Usted qué le respondería a esta persona, a este amigo que desde Bucaramanga me está preguntando por la caída que se reporta en el turismo interno? La respuesta es muy sencilla. Siempre vamos a ver en nuestro país, que tiene estacionalidades muy marcadas, en diciembre y en enero, flujos de pasajeros. Esos flujos de pasajeros o terrestres o aéreos son importantes, son de un tamaño significativo, pero no todos ellos significan necesariamente un perfil de turista. Muchos de ellos pudieron regresar a su ciudad de origen. Regresan a su ciudad de origen y no necesariamente se están movilizando por un propósito turístico. O sea, se mueve solamente las temporadas. Entonces, las temporadas. La temporada siempre diciembre, enero, y esperamos que así siga siendo, y esperamos que junio y julio, y esperemos que Semana Santa, esperemos que la semana de receso escolar sean temporadas vacacionales. Entonces, muchos tenemos, de alguna manera,
oportunidad de disfrutar unas vacaciones, o porque nuestros hijos salieron a vacaciones en el colegio, o porque en el trabajo hay unas vacaciones que se pueden tomar, o hay unas vacaciones colectivas, y eso puede estimular los desplazamientos. Entonces siempre vamos a ver qué es lo importante hacer, y un poco le respondemos digamos, al televidente que nos está viendo en este momento, es comparemos cómo fue el diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado, versus el diciembre del año antepasado y el enero del año pasado. Y así podremos tener entonces realmente una mirada completa de cómo fue la temporada de vacaciones. Pero lo que sí sabemos es que en lo acumulado del año hemos tenido meses muy complejos. Hemos tenido meses muy difíciles. Como se diría. Exacto, con un nivel de complejidad importantísima que nos ha llevado a promedios de ocupación del 27%, por ejemplo, en distintas regiones. Es decir, 2 habitaciones de 10 disponibles. Entonces, aquí nosotros podemos hacer un análisis anualizado que permite de alguna manera que se desestacionalice el comportamiento estadístico que tiene, o podemos agarrar, digamos, unos periodos para tratar de sugerir qué pudo haber pasado. Pero el primer llamado es, ojo que ahí hay unos indicadores que tenemos que revisar. Incluso si hablamos de la movilización de pasajeros aéreos, hay que recordar que en el 2023 nosotros tuvimos un comportamiento de cerca de 3 millones de pasajeros movilizados de manera aérea, más de lo que estábamos nosotros reportando, o si se quiere, tenemos una pérdida de 3 millones de pasajeros que por la salida de las 2 aerolíneas que pesaban cerca de un 25% de la conectividad en el país, y por la llegada de unos impuestos de un 19% en la hotelería y un 19% que pasó del 5 al 19 en los tiquetes aéreos, pues le sacamos cerca de 3 millones de pasajeros movilizados aéreos. Ahora, esa es una condición habilitante, Juan Armando, digamos, un poco decirle también al televidente, necesitamos facilitar la conectividad aérea, terrestre. No sé en cuánto vaya a terminar la movilización de pasajeros nacionales. Nosotros esperemos que se aproxime a un dato real positivo, al menos hasta el 2022, pero ojo que los pasajeros no necesariamente nos están decantando turistas. Muchas personas de estos pasajeros aéreos viajan en la mañana y regresan en la tarde o en la noche. Claro. Y eso pasa por ejemplo en el perfil del hombre de negocios, o las personas que visitan obras, por ejemplo, en distintos lugares del país, o las personas que trabajan para el gobierno nacional o que trabajan con entidades territoriales, que se desplazan en la mañana y regresan en la noche. Entonces vamos a tener la movilización de pasajeros, pero ¿pernoctaron? No. Entonces hay que revisarlo con mucha más profundidad. Este tema del turismo es verdaderamente apasionante y daría para varios programas más. Se nos ha ido agotando ya el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin trasladarle otra inquietud que me plantean y tiene que ver con tal vez es muy caro hacer turismo en Colombia, inclusive, me dicen acá, inclusive en mi familia hemos preferido a veces ir a destinos internacionales porque resulta más favorable para el bolsillo. ¿Qué respondería usted ahí? Son varias respuestas. La primera es que, a ver, Colombia tiene capacidad, como también conectada a la primera pregunta que usted me hizo, de resolverle a los distintos perfiles de ingreso su necesidad de viaje o su interés de viaje, ¿cierto? Entonces, y hay un tema de impuestos también. Exacto. Entonces, lo primero es que Colombia tiene precios para todos. Vienen precios para todos. Es un mercado altamente competitivo, es un mercado donde hay muchísimos prestadores de servicios de alojamiento turístico y donde la competencia es lo que caracteriza al sector. Lo segundo es que, evidentemente, y usted lo menciona, nosotros vimos cómo en el 2023, en enero, tuvimos que cargarle un 19% más al hogar colombiano que no se cargaba en el 2022. ¿Esto cómo pesa? Pesa tanto que hoy en día estamos viendo nosotros cómo ese nivel de afectación de la capacidad de consumo del hogar colombiano pues se está explicando alrededor de 2 puntos porcentuales promedio de la ocupación que se cae, que en algunos casos se sustituye por una oferta informal o en algunos casos ni se da el viaje. Por eso es que en el agregado de la encuesta de gasto interno de turismo del DANE hay menos colombianos viajando. 2 o 3, muy importante decir que en esto hay que ser conscientes de cómo la hotelería, a pesar de ese incremento del 19%, Juan Armando, yo le quiero decir, el año pasado, y ese dato sí lo tenemos, de inflación, nosotros estuvimos por debajo del promedio de la inflación registrada en el país. La inflación cerró en cerca de 5,2. Nosotros, nuestro sector de alojamiento,
no pesó ni el 4%, es decir, somos de los factores que jalonan hacia abajo la inflación. Y le llamo esto la atención porque, por supuesto, en la economía y en un sector como el nuestro, ya hay distintos estudios que han comprobado cómo un punto porcentual en impuestos adicionales, pues termina impactando casi que, evidentemente, un punto porcentual en el precio. En nuestro sector, yo le debo decir, ese 19% del IVA lo está absorbiendo el prestador de alojamiento turístico. Ni siquiera la inflación está trasladando ese 19% de IVA, cosa que no pasaba en otras actividades económicas que no tenían el tratamiento diferencial que tuvo nuestro sector para poderlo estimular luego del golpe probablemente más relevante que ha habido en la historia en el país, que fue la pandemia y, ojo, también los bloqueos. Entonces, estos dos elementos, sin duda alguna, cuando usted después los suma y dice 19% de IVA y se da cuenta que la inflación ni siquiera el año antepasado ni este año se ha acercado a un promedio que termine por pensar que el establecimiento incluso está ajustando el valor del precio, ahí hay una señal importante. Y luego ya para cerrar, es un mercado realmente muy competitivo en términos comparativos con otros países. Si usted compara, porque además tenemos distintos estudios, además hechos por distintas consultoras, firmas, etcétera, compara lo que pasa en Panamá, en Ecuador, en Perú, en países competidores directos de la región, etcétera, nosotros encontramos muchísimas oportunidades que viajar a Colombia es mucho más económico e incluso tiene por su tasa representativa del mercado una mejor capacidad de gasto, no solamente para el extranjero, sino que para el nacional, al cual no se le ha transferido los incrementos, por ejemplo, de inflaciones en algunos alimentos, por ejemplo, los factores inflacionarios del ajuste de la nómina que se debe hacer todos los años, los ajustes inflacionarios por algunos servicios públicos, los ajustes inflacionarios por el IVA no solamente en el alojamiento, sino el IVA en el ticket diario, etcétera, que terminan de alguna manera, digamos, comprimiendo, ¿no?, o reduciendo esa capacidad de consumo del hogar colombiano. Entonces, yo creo que ahí hay un tema más de una sensación en términos nominales, ya con esto cierro, nominales, pero en términos reales no. Cuando comparamos el precio en valor real y por supuesto lo cruzamos, por ejemplo, con la temporada anterior, nos encontramos incluso con que en los ingresos reales estamos en términos negativos. El promedio entre enero y noviembre es de menos 3,7% en los ingresos reales en la hotelería. Es decir, la hotelería está haciendo su mejor esfuerzo por tratar de mantenerse en el mercado, incluso sin trasladar los costos inflacionarios que está viviendo en distintos puntos importantísimos a la hora de prestar el servicio de alojamiento. Y tratando de preservar los empleos. Yo quiero darle un minuto más para que usted plantee una idea o una propuesta urgente que se requiera para dinamizar el turismo y la hotelería en el país este año 2025. Claro. Usted me plantea una súper difícil, voy a tratar de decir, yo en esto, nosotros desde la asociación hemos insistido muchísimo y necesitamos buscar que el colombiano conozca su país. Y para hacer esta apuesta necesitamos estímulos al viaje nacional. Necesitamos políticas que lo promuevan. Hay muchos países de la región, de la OECD, países asiáticos, que han hecho IVAs diferenciales para poder mover la capacidad del desarrollo turístico y con ello la generación de empleo. Este es un sector, por ejemplo, que entre enero y noviembre del 2023 generaba 156.000 empleos de manera directa, el alojamiento turístico de manera directa. Entre enero y noviembre del 2024, 144.000, es decir, hay una caída de 8 puntos porcentuales. Esa caída de 8 puntos porcentuales a nosotros nos preocupa porque está conectada con la caída de la ocupación, está conectada con la caída de los ingresos reales, está conectada con la caída del PIB de alojamiento y servicios de comida. Y nos preocupa porque hay, evidentemente, una tarea por estimular el gasto del hogar colombiano y de atender la alta informalidad. Una informalidad que no genera empleo, que no genera contribución para que luego se desarrolle una política social o que incluso se desarrolle la política turística, en donde necesitamos ver, como lo ha hecho ya México, como lo han hecho países en la región, Uruguay recientemente, como lo han hecho países en Europa, en Asia, necesitamos reglamentar con unas reglas de juego claras que acompañen a los prestadores de servicios de alojamiento turístico, en donde no puedo dejar de decir, la gran mayoría de ellos son pequeños. Acá nos imaginamos las características de una hotelería que muchas veces se desmarca de la realidad. Es una hotelería que está en todas las regiones del país, en territorios PEDET, Juan Armando, en territorios distantes, apartados, que hace un esfuerzo gigantesco por tratar de llevar agua, que compra el agua en carrotanques para poder abastecer de agua a sus huéspedes. Es decir, aquí hay una hotelería comprometida, que genera empleo, que paga, que genera impuestos y que está alineada obviamente con los procesos de desarrollo económico local, que hay que acompañar y que hay que estimular,
junto con los actores de la cadena, porque este es un sector que se conecta con todos los actores de la cadena y que permite que una vez pernocte se empiece a derramar el gasto, por supuesto, en el restaurante, en la cultura, en la artesanía, en muchos otros prestadores de servicios también turísticos, agentes de viajes, transportadores locales, guías, etcétera, que dinamiza de una manera muy rápida las condiciones, por supuesto, de desarrollo en nuestro país. Pues doctor José Andrés Duarte, presidente nacional de Cotelco, muchas gracias por atender este espacio de Economía en Bolsillo. Quedan pendientes aquí en el tintero, tengo muchas ideas para hacerle una segunda invitación y cuando usted disponga, pues podamos seguir profundizando sobre esta que es una actividad no solamente generadora de divisas, de empleo para el país, sino que es una actividad que hace felices a los colombianos y colombianas. Muchas gracias y bienvenido siempre a este espacio. Y gracias por la invitación y espero que me invite muy pronto, apreciado Juan Armando. Mil gracias. Y a ustedes los invitamos a continuar con los contenidos de Tercer Canal y a compartirlos. Muchas gracias.